a ti, Esther, al colectivo de Unión Radio, para intercambiar sobre aspectos económicos vinculados a eventos que van a tener lugar en Cuba. Gracias por la receptividad. Claro, y quisiera comenzar porque nos iniciáramos un poco de contexto antes de hablar de la Feria de La Habana. Y es que Cuba tiene importantes cambios en su modelo económico. Y quisiera comenzar por allí, por hacer ese contexto. ¿Hacia dónde va esa transformación económica en Cuba? Comenzando este año, pues el presidente Miguel Díaz-Canel anunció que cambios justamente en medio de unas dificultades que han sido consuetudinarias en Cuba, comenzando por el bloqueo, que a pesar de haber sido condenado ya 28, 29 veces en la Asamblea General de Naciones Unidas, sigue en pie y más bien se ha agudizado en los últimos años, con consecuencias, por supuesto, para la economía de la isla, ¿no? Sí. Bueno, sí, indudablemente, para ubicarnos en contexto, y yo pienso que cuando hablamos de cambios y transformaciones, no se puede ver como algo aislado ni distanciado de algo que es intrínseco a nuestro proceso revolucionario, de hacer ajustes, revisar si se requiere, hacer modificaciones, y en este caso esas transformaciones es como un proceso normal. En el año 2019 hubo una nueva constitución, se aprobó una nueva constitución en Cuba que fue sometida a referendo, y como parte de esa nueva constitución aprobada, una de las cosas que incluía era la incorporación de la propiedad privada en nuestra economía, que dio margen al surgimiento de las pequeñas y medianas empresas a partir de regulaciones y nuevas leyes que fueron aprobadas tanto por el Parlamento como por los órganos que en el ámbito económico dirigen esta actividad en el país. Entonces, esas transformaciones y cambios son parte de un proceso dirigida a consolidar nuestro proyecto revolucionario y socialista. Es decir, no hay una contradicción, no se trata de que estamos haciendo un proceso revisionista, que vayamos a negar nuestra proyección y nuestro proyecto social humanista, que desde el año 1959, con el triunfo de la revolución, se inició. Lo que son transformaciones que obligan, que son necesarias por diferentes razones. Una, para perfeccionar nuestro proceso económico, que requiere ser perfeccionado, máxime cuando está sometido a una permanente y cada vez más rigurosa, insaciable acciones de sanciones y bloqueo por parte del gobierno de Estados Unidos, que son cada vez más intensas. Y eso también nos obliga, en medio de esas circunstancias, a ajustarnos a esa realidad, a hacer transformaciones, buscar opciones que nos permitan salir adelante. Hecho ese contexto, pues quisiera que nos hablaras de la Feria de La Habana, que falta todavía unas semanas, ¿no? Es en noviembre, pero que además este año tiene unas características especiales, comenzando porque cumple 40 años esta feria comercial. Y uno se pregunta, bueno, cumple 40 años una feria donde hay un intercambio comercial intenso. Eso rompe un poco la imagen que se ha vendido en Venezuela, a pesar de la fuerte relación que hay con la República de Cuba. Sigue predominando el relato sobre el aislamiento, lo cerrado que es Cuba, que es su economía. Y desde mi perspectiva, decir que una feria comercial cumple 40 años desmiente ese relato, ¿no? Es así. Bueno, es importante, y bueno, gracias por permitirnos esta oportunidad para hablar de la 40ª edición, como tú dices, de la Feria Internacional de La Habana, que es el evento, es una feria multisectorial, de carácter general, la más representativa en el país, la más representativa en la región del Caribe y una de las más importantes en América Latina, la feria que va a tener lugar entre el 4 y el 9 de noviembre de este año. Es la 40ª edición. Cuba es un país abierto al mundo.
Cuba es un país que promueve, no discrimina, ni por origen de ese interés empresarial, ni por credos políticos o religiosos, la posibilidad de hacer negocios. Es decir, somos un país abierto al mundo. Cuba busca, como parte de esta actividad, diversificar sus vínculos externos. Cuba busca atraer nuevos negocios, nuevas inversiones al país que tanto la necesita. Cuba busca y necesita un relacionamiento mucho más intenso con su comunidad cubana empresarial en el exterior. Entonces, la Feria Internacional de La Habana crea el clima, es el ambiente propicio para desarrollar todo este tipo de intercambios, de ruedas de negocio, de foros empresariales, de promoción de la inversión extranjera. Es decir, ese es el contexto en el cual nosotros estamos celebrando en este año, en noviembre, en la primera semana de noviembre de este año, la 40ª edición de la Feria Internacional de La Habana. En un contexto, fíjate, muy interesante, porque la hacemos incluso conscientes de que hay un reforzamiento de las sanciones, hay un reforzamiento del bloqueo, y en ese contexto nosotros sabemos que es cuando más abiertos, más oportunidades tenemos que salir a identificar para hacer negocios con Cuba. Fíjate que una cosa, Rubén, y quiero recordarle a quienes nos están escuchando a esta hora que conversamos con Rubén Ramos, ministro consejero y jefe de la Oficina Económica de la Embajada de Cuba. Tuve la oportunidad de estar en la isla de Cuba hace unos meses y una cosa que me impresionó realmente es la inversión en el área turística, que tiene una punta de lanza en la economía cubana. Y yo quisiera que nos comentaras cómo va ese tema, porque ciertamente hay unas inversiones increíbles en desarrollo de hotelería, de servicios, y las expectativas que tiene el país en esta materia turística que se vio muy golpeada con el tema de la pandemia y que se ha ido recuperando. ¿Cómo va esa recuperación de la industria turística en Cuba? Sí, creo que también vale la pena nuevamente ubicarse el contexto. Es decir, tú hablas del sector del turismo, es cierto, es una locomotora en nuestros esfuerzos por la sostenibilidad y el desarrollo económico, y es uno de los sectores en los cuales la actividad de negocios y de inversión extranjera de Cuba con el exterior ha avanzado con mucho más dinamismo en los últimos años, de los años 80 que se tomó la decisión. Pero eso que se está haciendo, que se viene haciendo durante años en el sector del turismo, es parte de la estrategia de país de buscar en la inversión extranjera, en la asociación con socios y empresarios y compañías extranjeras, la oportunidad para apalancar y desarrollar nuestro país y nuestra economía. Es decir, hablemos primero entonces de qué representa para mi país en estos momentos el que apostemos, apoyemos y trabajemos de una manera decidida por promover la inversión extranjera en el país. Es decir, es una estrategia de país. Hay un marco regulatorio, hay leyes, está la ley de inversión extranjera, hay políticas de inversión extranjera sectoriales. En el contexto de la Feria Internacional de La Habana se realiza una de las actividades más importantes que tiene, es el foro de negocios que se promueve ahí, que a través de ese foro de negocios es el 7º que va a tener lugar, el foro empresarial y de negocios en el marco de la Feria Internacional de La Habana. Ahí entonces se hace y se muestra lo que el país está buscando con la actividad de inversión extranjera. Es decir, nosotros tenemos, además de las políticas que están definidas, la inversión extranjera como una prioridad para nuestra economía nacional busca, y vamos a seguir ampliando, identificar nuevos mercados, acceder a fuentes de financiamiento, fortalecer el marco de gerencial y de técnicas de gerencia que se necesita, acceso a tecnología, a fuentes de empleo. Yo pienso que diversificación de los socios externos
para nosotros es muy importante, es determinante lo que ahí se puede hacer. La ley de inversión y en el marco de ese foro empresarial, desde hace varios años, Cuba tiene una cartera de inversión, de proyectos de inversión extranjera que se ha ido perfeccionando, y en el marco de ese foro empresarial se promueve esa cartera. La cartera, por ejemplo, del año pasado tenía un poco más de 728 proyectos de inversión en prácticamente todos los sectores de la economía nacional, a lo largo y ancho de todo el país. Ahora, ¿hay algunos sectores que están priorizados? Sí, y turismo es uno de ellos. Te comento sobre los sectores que están priorizados, pero tener en cuenta que esa cartera y esos proyectos, si bien no son una camisa de fuerza, porque permiten al empresario extranjero rápidamente identificar una oportunidad de negocio entre esos 729, pero también es tan flexible que permite que el empresario extranjero que no identifique en esa cartera un proyecto, pero que tenga una idea de proyecto de inversión que pueda ser atractiva e interesante, no significa eso que sea descartada. Es decir, también somos capaces de recibirla, escucharla, evaluarla, y si es de nuestro interés, también no importa el sector de qué se trate. Si hay un grupo de sectores que son priorizados. El turismo es uno de ellos, que tú me preguntabas. Es locomotora. Nosotros tenemos más de 85.000 capacidades hoteleras hoy. Casi el 90% de esas capacidades hoteleras son administradas con compañías extranjeras y con socios extranjeros de prestigio y reconocimiento en el ámbito del sector del turismo. Estamos hablando de compañías establecidas como Meliá, Iberoestar, Kempinski, Muzu. Es decir, hay toda una amplia gama de compañías que, por su experiencia, por su know-how, y ahí la modalidad principal que desarrollamos es la vinculada a los contratos de administración hotelera, porque ellos tienen la capacidad, el conocimiento, y ahí nos asociamos, y también tienen toda la logística de movilización de clientes a través de su red internacional de promoción de los destinos turísticos. Entonces, trabajamos eso con muy bien interrelacionado. El sector agrícola, el sector agroindustrial es otra de las prioridades que tenemos como país. La sostenibilidad alimentaria para cualquier país, sabrás a lo que me refiero, es una prioridad. Por tanto, los proyectos de inversión en ese sector son ampliamente promocionados y recibidos. Eso para producción directa, para maquinarias, para insumos. ¿Dónde están orientados los proyectos agrícolas? Los proyectos de inversión en el sector agrícola van dirigidos, en primer lugar, a activar agricultura, producción, ya sea de granos, ya sea de los productos tradicionales que en la agricultura nosotros tenemos, la caña de azúcar, por ejemplo, las inversiones en el sector de la caña de azúcar, tanto para el campo, para producir, como para el procesamiento. Proyectos vinculados a la producción de carne, ya los diferentes, de pollo, de cerdo, de carne de res. Es decir, toda la actividad agrícola tiene una amplia gama de proyectos a desarrollar a lo largo de todo el país. Y tiene la ventaja de que los proyectos pueden ser multimillonarios o pueden ser proyectos locales muy adaptados a la solución de problemas en los municipios. Es decir, eso significa que los gobiernos tienen amplia participación. Hay más de 140 proyectos. En los gobiernos locales. Los gobiernos locales y los gobiernos provinciales. Hay más de 140 proyectos dentro de esa cartera de inversión que son de esas gobernaciones. Es decir, no son del nivel central de un ministerio, de un organismo. Es decir, lo otro que es muy interesante y tiene que ver con lo que tú me preguntabas al inicio relacionado con las transformaciones en la economía, es que tanto en la Feria de La Habana como durante todo el trabajo de promoción que se hace para la inversión extranjera, hay dos elementos importantes. Uno son los productores privados nacionales, es decir, las pequeñas y medianas empresas, y el nivel de participación que tienen en ese proceso. Es decir, hemos buscado con esas transformaciones en la economía es que los actores y las fuerzas productivas en el país se liberalicen y jueguen un papel activo y dinámico en el desarrollo económico. Por tanto, ahí participan no solamente las empresas públicas, sino también
las empresas privadas, las pequeñas y medianas empresas privadas, y el estímulo que se da para que hagan un aporte importante al tema productivo. El otro elemento yo diría que de trascendencia, que estamos trabajando con intencionalidad también, es la participación de empresarios cubanos en el exterior en proyectos de negocio, en proyectos de inversión en Cuba. Es decir, estamos promoviendo, de hecho te comento que hay un espacio muy dedicado en la Feria Internacional de La Habana, que tendrá lugar el próximo del 4 al 9 de noviembre de este año, a los empresarios cubanos que radican y residen en el exterior para que hagan negocios con Cuba, y a los que radican en el exterior que ya hacen negocios con Cuba para que expongan los resultados de esos negocios que están desarrollando en su país. ¿Sí? Para nosotros es muy importante el vínculo, la relación con la comunidad cubana empresarial en el exterior, la comunidad cubana en general, pero la comunidad empresarial en el exterior de empresarios cubanos, e incluso acá en Venezuela estamos trabajando con ellos, le estamos dando todas las facilidades, toda la información, las opciones que tienen para acercarse a su país con una visión empresarial y de negocio. No hay cosa más reconfortante e importante que tú puedas hacer un aporte a tu país y que sepa que lo que estás aportando es de utilidad, porque va a servir para alimentar a una persona, y es un negocio. Claro. Es un negocio. No estamos hablando para contribuir con su país, además de hacer negocio. Me queda apenas un minuto y quisiera hablar de la participación venezolana en la Feria de La Habana. Sí, incluso entiendo que en la edición del año pasado hubo un día de Venezuela en la Feria de La Habana. Sí. No, fíjate, en la Feria Internacional de La Habana participan como promedio unos 60 países. Hay una presencia importante de países, tradicionales socios cubanos como China, Rusia, España, Venezuela. Venezuela lleva desde el año 2010 participando como país en la Feria Internacional de La Habana con una importante presencia. Tienen un pabellón que es un pabellón bello. Los invito a que lo visiten si tienen la oportunidad. En múltiples sectores van empresas públicas, van empresas privadas, va una nutrida delegación. En este momento, y está entre esos 60 países. El año pasado fueron un poco más de 50 empresas y 98 empresarios venezolanos estuvieron presentes en la Feria Internacional de La Habana. Obtienen premios, que tengo que decir que son empresas, son expositores de calidad, porque también son premiados por la calidad de lo que muestran, y se concretan negocios, que es otra cosa importante. Este año ya comenzó, y parte de este intercambio es para hablar al empresariado o a los interesados en que participen en la Feria Internacional de La Habana. Ya comenzó el lanzamiento por los organizadores. Ahí participa el Viceministerio de Comercio Exterior y Promoción de la Inversión de acá de Venezuela, en la persona del viceministro Iván Álvarez y el director general en este proceso. Participa Bancoex, que es el organizador del evento, que ya hicieron el lanzamiento, y nosotros también como embajada estamos haciendo un importante esfuerzo por lograr que en este 40 aniversario, que es una fecha cerrada, la presencia venezolana supere los 50, 55 que normalmente empresas que van, y los más de 100 empresarios que asisten al evento. Estamos haciendo un fuerte trabajo de promoción. Estamos trabajando con casi 35 cámaras y asociaciones de comercio. A todos se les ha personalizado la invitación. Estamos haciendo encuentros y foros empresariales de diferentes naturalezas. Hemos organizado 3 foros empresariales en sectores claves para el desarrollo de la economía cubana de manera virtual. Yo estaré el próximo lunes y martes en Portuguesa con empresarios. Hemos estado en Aragua, en Zulia, en Carabobo, en Anzoátegui, en encuentros con empresarios. Agradecer la colaboración y el apoyo recibido de las gobernaciones, de Fedindustria, la presidencia de Fedindustria en la organización de estos eventos, que realmente, y Bancoex, que ha sido muy, muy fructífera, muy positiva. Oye, se nos quedó corto el tiempo, Rubén. En todo caso, quisiera terminar con las coordenadas. Quienes nos están escuchando, empresarios, empresarias, que se animen a participar, a hacer negocios con Cuba, a participar en la Feria de La Habana. ¿Qué contactos tienen que hacer? ¿Qué coordenadas tienen para
para ponerse en contacto con ustedes? Sí, bueno, ahí te estuve compartiendo de todas formas. Pueden revisar la página web de la Embajada de Cuba, el sitio web tanto de X como el Instagram de la Embajada de Cuba, que se está ahí promocionando el evento. Bancoex ya hizo el lanzamiento oficial y ahí está también la información en las páginas web de Bancoex, está la información de qué se requiere. Pero, importante, voy a dar mi contacto, porque a nosotros nos interesa que promover los negocios. Si ustedes me escriben por el WhatsApp o me llaman al 412-333-8939, van a tener rápidamente toda la información y atención para todos aquellos que están interesados en participar en la Feria Internacional de La Habana en su 40 aniversario. Muchísimas gracias por acompañarnos, Rubén, y estaremos muy pendientes de este evento. Era Rubén Ramos, ministro consejero y jefe de la Oficina Económica de la Embajada de Cuba. Nos toca hacer una pausa, volvemos con ustedes en unos minutos.